Como les denunciaba, el tema del día de hoy son los componentes esenciales de todo Estado. Componentes esenciales de todo Estado. Recuerden que las clases anteriores estuvimos revisando el origen y la evolución del Estado. ¿Qué era Estado? ¿Cómo se organizaba? Sobre todo para llegar a un Estado moderno. Algo que debemos recordar principalmente de Estado, de la definición de Estado, es que un Estado actual principalmente se denomina Estado republicano. Anotar todo para que tengan en cuenta. Se denomina republicano. Este Estado republicano tiene como forma de gobierno, la democracia. Es un gobierno democrático. Democrático representativo. Esto no olvidarse para sintetizar lo que vimos la clase anterior, sobre todo a partir de la definición de Estado, del surgimiento del Estado desde la época mesopotámica, desde esta civilización, mejor dicho, desde la época de los griegos, los romanos, el surgimiento de un nuevo Estado moderno con la ascensión de la clase burguesa, todo este proceso hasta la actualidad que llamamos o denominamos Estado republicano. Vamos a ver entonces los componentes esenciales de este Estado republicano, de este Estado que denominamos republicano. Vamos a ver. ¿En qué dice abajo de republicano? Dice forma de gobierno democrático representativo. Forma de gobierno democrático representativo. Todo Estado republicano tiene una forma de gobierno democrática en la actualidad. ¿Sí? ¿Alguien más otra pregunta tal vez? Bien, esto para sintetizar. Vamos a ver el componente realmente, el componente que nos compete el día de hoy. Ese componente es las Fuerzas Armadas. No se olviden, componente esencial de todo Estado, las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas ramas de las Fuerzas Armadas hay en nuestro país? Por lo menos en general. ¿Alguien conoce? ¿Cuántas ramas tenemos de las Fuerzas Armadas? 3. Ya, vamos, 3. ¿Cuáles son? Los militares, la FAE. Y No me acuerdo. Bueno, La Fuerza Aérea. la Fuerza Aérea es la FAE. Vamos a sintetizarlo así. Terrestre, fuerza terrestre, que es, en realidad todos son militares, pero llamamos a la fuerza terrestre marítima y aérea. Aquí está la FAE, la naval y en general la fuerza terrestre. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tuvieron su origen en las luchas de independencia y se conformaron en la República del Ecuador.
Entonces, realmente se formaron o se conformaron. Su conformación está en la República, en la conformación propia de la República del Ecuador. Del Ecuador. Ahí tuvieron origen las Fuerzas Armadas y sobre todo en las luchas independentistas. Las Fuerzas Armadas, estas tres ramas, tienen una función conjunta con la Policía Nacional. ¿Cuál es la función de estas dos? De las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Tiene la delincuencia y la corrupción. Bueno, digamos que no necesariamente la parte de la corrupción. Las Fuerzas Armadas son operativas, no toman decisiones, simplemente acatan. Aquellos que deben hacer cumplir la ley. Podríamos decir que tal vez, bueno, la Policía Nacional, sobre todo el ámbito de lo interno y las Fuerzas Armadas de lo externo, pero ¿cuál será la función de estas dos? Función. Hacer a las personas que cumplan la ley. Sí, por ahí, por ahí. Y sobre todo, para que cumplan la ley, en la visión propia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es proteger. O esa es su función principal. Va dentro de lo que acaba de decir el compañero. Vamos a ver que es principalmente proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Es proteger al ciudadano. Proteger los derechos, las libertades, las garantías, de los ciudadanos. Deben haber escuchado que la Policía Nacional siempre está hablando de esto, de que la perspectiva es proteger a los ciudadanos. Esa es la función principal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ya vamos a ver cuál es la misión particular de cada una, pero la función es compartida. Específicamente, la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. ¿Y por qué se divide en terrestre, marítima y aérea? Porque la integridad territorial se la defiende en tierra, agua y aire. Esa es la integridad. Entonces, aquí la misión, es la función, pero la misión principalmente es la defensa de la soberanía. Defensa de la soberanía. ¿Dónde? Tierra, agua y aire. ¿Sí? Esa es su misión como Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están integradas por hombres y mujeres que voluntariamente deciden ser parte de ellas sin discriminación, pero cumpliendo ciertos requisitos. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son obedientes y no deliberativas. Esto muy claro. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son operativas, son obedientes, no deliberan, no toman decisiones, actúan frente a las decisiones que se toman. Las autoridades militares y policiales son responsables del orden que impartan. Depende de cómo imparten el orden, entonces así serán juzgados. Vamos a ver la misión de la Policía Nacional. ¿Alguna duda, inquietud, algo que no se lea o no se alcance a ver tal vez?
Bien, vamos entonces con la Policía Nacional, que está dentro de este primer componente. Nosotros tenemos la idea de que la Policía Nacional ha existido siempre, que es una institución que ha existido siempre. Pero la Policía Nacional del Ecuador nace como institución en 1938. Fue creada. Se creó esta institución llamada la Policía Nacional del Ecuador. Dentro de esta consideración, entonces, su máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad, cierto, de la Policía Nacional? ¿A cargo de quién están realmente? ¿Alguien conoce? Máxima autoridad. Los generales del Ministerio del Interior. Bueno, en parte del Ministerio del Interior, sí, tiene que ver con el Ministerio del Interior, máxima autoridad. Pero hay una autoridad por encima del Ministerio del Interior. La presidencia. El presidente. El presidente. Están a cargo del presidente de la República. El presidente de la República está a cargo de la Policía Nacional. La máxima autoridad es el presidente de la República. Y de ahí sí, en una segunda instancia, por el ministro del Interior. Es decir, que la máxima autoridad es el presidente y en el caso de que no esté el presidente, el ministro del Interior. Su misión es la protección interna. La misión de la Policía Nacional es la protección interna. Y el mantenimiento, sobre todo, del orden público. Mantenimiento del orden público. Es decir, principalmente mantener el orden dentro del país. Orden público. Además, también sus actividades son el control del orden, la investigación criminal, la vigilancia de lugares públicos, el control del tránsito, el control de sustancias, entre otras funciones, digámoslo así, actividades específicamente, actividades que cumplen. Pero la misión está directamente relacionada a la protección interna dentro del país. Las Fuerzas Armadas tienen una misión de la protección de los límites, limítrofes. Realmente es uno de los componentes esenciales de todo Estado. De todo Estado tiene este componente. Vamos a ver otro componente importante. El primero, como les dije, las Fuerzas Armadas. Y el segundo componente, el derecho. El derecho es una palabra que tiene su origen en el término latino directum, en el latín. Es decir, que etimológicamente, la etimología de la palabra derecho proviene del latín directum, que significa conforme a la regla o conforme a la ley. Conforme a la regla. El derecho se inspira en los criterios de la justicia que están vigentes en una sociedad, que regulan a las sociedades. El derecho se concreta en las leyes. El derecho se concreta en las leyes.
¿Para qué están las leyes entonces? Principalmente para que todos accedamos al derecho, a todos y cada uno de los derechos. Como se concreta en las leyes, por lo tanto, es obligatorio su cumplimiento. Garantiza la convivencia en la sociedad humana de manera pacífica y armónica. Esto ya lo decía un pensador que ya sabemos, todos estos procesos de derecho están enmarcados en la Revolución Francesa. Lo decía un pensador francés, Montesquieu, que planteaba esta perspectiva de que el derecho se manifiesta frente a esta perspectiva. ¿Cuál es la ley máxima? Hablando de leyes que se concretan en la ley. ¿Cuál es la ley máxima de un país, de un estado? ¿Cuál es la ley máxima? Que rige a un país. ¿Ideas? ¿Cuál será la ley máxima? ¿Cómo se llama la ley máxima que rige a un país? ¿No? ¿Ni idea? Los militares. No, la ley, la normativa. La normativa es escrito, donde se ponen todos los derechos y deberes. ¿Cómo se llama? La Carta de los Derechos, algo así. Ya, bueno, la Carta de los Derechos, pero esa es una carta que después se vuelve una carta universal, la Carta de los Derechos Humanos, para todos y cada uno de nosotros. Pero cada país tiene una carta particular, que se llama Constitución. Aquí en la Constitución se encuentran plasmados los principios fundamentales que norma el sistema de justicia y en el que se basa la organización de un país. Se enmarcan los derechos básicos de los ciudadanos, quiénes son ciudadanos, cómo van a estar plasmados estos ciudadanos. Entonces, es decir, qué es propiamente ser ciudadano, qué derechos tenemos, qué no. Todo eso está en la Constitución de un país. La Constitución es la ley máxima que rige un país. Ninguna de las leyes particulares, las leyes civiles, las leyes, cada una de ellas puede estar por encima de la Constitución. Lo único que puede estar por encima de la Constitución es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda Constitución debería basarse en la Declaración de los Derechos Humanos para plantear su perspectiva. Y cambia mucho de constitución a constitución. Por ejemplo, la Constitución de 1998 establecía que el Ecuador es un país de derecho, lo que significa que la ley está por encima de las personas. Escucharán esto. La Constitución de 2008 cambia al Ecuador a un Estado constitucional de derechos. Ustedes pueden decir, bueno, pero Estado de Derecho, Estado constitucional de derechos, prácticamente es lo mismo. En realidad, un Estado constitucional de derechos asigna a las personas por encima de la ley. Entonces, la nueva Constitución es garante de derechos, de los derechos individuales de cada persona. Miren cómo de una Constitución a otra cambia de perspectiva. Por eso es importante el análisis que hay de un grupo de especialistas que se llaman constitucionalistas que analizan el proceso de la Constitución para realmente llegar a los derechos de los habitantes de ese país. Vamos a cerrar esta perspectiva revisando los derechos, lo que comprende los derechos. Se puede comprender al derecho como tal y las clasificaciones del derecho que vamos a ver. Vamos a puntualizarlo así. El derecho se puede comprender como de dos formas. Se puede comprender de dos formas. Como derecho efectivo o positivo, efectivo o
positivo. ¿Qué quiere decir que sea efectivo positivo? Está conformado por las leyes, normas, reglamentos creados por el Estado para mantener el orden. Cuando hablamos de derecho, podemos entender al derecho como el conjunto de leyes, formado por leyes. Así podemos entender al derecho como un conjunto de leyes, así como su etimología directum lo especifica. Pero también se puede entender al derecho como derecho subjetivo. ¿Y qué es este derecho subjetivo? Es la facultad que cada persona tiene de hacer o no su vida como cada una quiere. Es decir, la facultad que tiene cada persona de comportarse o no de cierta forma. Es decir, que aquí habla del sujeto, del derecho del sujeto de comportarse de una u otra forma. De estas dos formas podemos entender el derecho, el concepto derecho. En derecho, los conflictos se resuelven a través de juicios, actos administrativos, la mediación de conflictos. En todos estos actos se observa principalmente el cumplimiento de la ley, de la norma, hasta qué punto los ciudadanos y ciudadanas han cumplido o no la normativa a la cual nosotros estamos adeptos. El derecho puede clasificarse, clasificación. El derecho se puede clasificar en derecho social, que es aquellas normas que garantizan la convivencia en la sociedad. Tiene que ver con la convivencia. El derecho privado o civil. Derecho privado o civil, que es propiamente la relación personal o patrimonial. Por ejemplo, el derecho a la familia, de los bienes, de los contratos. Esto tiene que ver directamente con lo civil, con lo de cada una de las personas. Y finalmente, el derecho público, que tiene que ver con la ordenanza, con la relación entre los órganos de poder y los individuos. Cómo el Estado se relaciona, como todos los órganos de poder se relacionan con los individuos. Esas tres son las conformaciones de la clasificación del derecho. Vamos a terminar ahí. La siguiente clase estaremos hablando de otros componentes importantes de todo Estado, los tribunales de justicia y la burocracia, pero esta primera parte ya nos da una noción de dos elementos importantes. El derecho, que es a cual nosotros nos adherimos, tenemos derecho a varias cosas que se encuentran dentro de la Constitución, y también las Fuerzas Armadas como un elemento importante. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, jóvenes, con eso cerramos. Nos vemos la siguiente clase.